Tendría mandatoriamente que empezar este programa diciéndoles a ustedes que la política y en la guerra lo que los ojos ven no es siempre la realidad. Hemos visto de todo en este conflicto ruso-ucraniano, cosas que jamás imaginé ver y desarrollarse frente a mí. Sin embargo, las últimas 48 horas, el planeta entero ha estado en vilo. Y cuando digo el planeta entero es literalmente el planeta entero, por las connotaciones, los alcances y las consecuencias que podrían traer una guerra interna dentro de Rusia. Bienvenidos a Zona Global. Soy Claudio Barceló, les doy la bienvenida y gracias por prestarme su atención y unos cuantos minutos de su tiempo. Básicamente, sí, hemos visto de todo. Una guerra, primero para mí estúpida, porque yo no conozco una guerra que sea racional. Dentro del análisis, digámoslo, que se hace de la guerra todos los días, realmente se convierte en una locura, ¿saben? En una locura alucinante. Primero por todo lo que dicen, ¿no? Youtubers, gente que da su opinión acá al referente de la guerra, que son conceptos no reales, generales incluso que salen diciendo una cantidad de barbaridades, donde la funcionabilidad, la ciencia militar quedan rezagados completamente a cero. Vemos una guerra en el vivimos una guerra en el siglo XXI, con connotaciones tácticas y movimientos y demás de la Primera Guerra Mundial. Con trincheras mal hechas, dicho sea de paso, porque si algún general de aquel tiempo hubiera visto las trincheras de hoy día, créanme que se hubiera infartado. Un grupo de mercenarios denominado y ya conocido por todos como Wagner, desfilando hacia Moscú, tomando ciudades, yéndose de vacaciones un par de días. Una prensa dando las noticias que son o que medio son, tratando de entender qué pasa, y una realidad que pasa desapercibida. Veamos el resumen de los acontecimientos. Básicamente acá, pues el grupo Wagner viene quejándose continuamente con el Ministerio de Defensa ruso y con Shoigu, su líder, con toda la plana mayor del ejército ruso. Se viene quejando que no le dan munición, que son incompetentes, que no le dan fuego o ayuda de artillería ni municiones para la artillería, que no vienen a proporcionarle los pertrechos necesarios, que no les prestan atención, que no los apoyan, que son débiles, que dejan las posiciones o que mandan a dejarlas. Y esto ha venido rodando por los últimos 7 meses largos ya. Básicamente, a lo que todo el mundo entiende hasta acá es que se reúne la plana mayor, el ministro de Defensa Shoigu, ruso, y atacan campamentos de los Wagner que estaban en territorio ucraniano. Inmediatamente el Ministerio de Defensa lo desmiente, sin embargo los videos están. Posteriormente un enfrentamiento entre ambas fuerzas, incluso tengo entendido que ya hay 2 helicópteros caídos, lo que les hablé en programas anteriores, a donde habían habido tiroteos entre ellos. Vimos una caravana saliendo de los campamentos en Ucrania, entrando a territorio ruso y llegando a la ciudad de Rostov del Don. Toman la ciudad de Rostov del Don. La pregunta era si realmente la tomaron, porque las declaraciones de Shoigu pasaron por su ausencia. Las declaraciones de Prigozhin en ese momento dijo: no, entramos, no vamos a disparar, no nos han recibido bien, no tenemos problema acá. Aún siendo una ciudad de características importantes en el concepto militar, porque de ahí se maneja todos los conceptos operativos al frente de guerra en Ucrania.
Todo el frente sur de Ucrania se maneja desde Rostov del Don. Vladimir Putin sale a dar la cara al pueblo ruso en una conferencia a nivel nacional con una mala cara, con un carácter fuerte, con un posicionamiento de poder. Básicamente diciendo que va a socavar la rebelión. Antes de todo esto se emite o sale a la luz pública una orden de arresto y de aprehensión para Prigozhin por traición a la patria, por un levantamiento y motín, una rebelión armada que le podría costar 20 años en prisión. Lo cual me imagino, y a lo que pude ver, Prigozhin le valió santo nombre porque no se conmutó en seguir diciendo lo que pensaba. Vladimir Putin aparentemente en esta conferencia fue una conferencia grabada con 3 días de anticipación de los hechos, no después de que entraron Wagner a Rostov del Don. El general Sergei Surovikin, creo que se llama este señor, sale a la prensa a pedirle a Shoigu que frene, que por favor no siga hacia el frente en esta locura, lo cual para Shoigu fue más o menos algo así como que no lo oigo, no lo quiero escuchar y tampoco lo voy a oír. Mucha prensa occidental la escuché, acá en la ciudad de Miami incluso, donde decían que estos generales estaban adhiriendo, anexionando, pegándose al grupo Wagner para una rebelión completa hacia Putin, el Kremlin y a Moscú. Lo cual no es cierto, no era cierto y no era así. Básicamente Prigozhin no es independiente, señores. Prigozhin es un proyecto y tiene muchas cosas atrás de él. No es solamente Prigozhin. Sin embargo, él dentro de todo lo que ha venido diciendo, ha venido hablando de una doble agenda. Inicialmente me choca el concepto. Les dije que iba a averiguar de la famosa doble agenda. Pues aquí se las voy a explicar. Una doble agenda a donde lo que se presenta ante el mundo, ante el pueblo ruso y ante Vladimir Putin versus la realidad del campo de guerra son dos cosas diferentes. No perdamos de vista de que Eugene Prigozhin de una u otra forma ha estado en el frente de guerra, al menos no muy largo de él. No digo que coja un arma y vaya a pelear todos los días, pero sí en el frente de batalla, muy cerca de sus hombres. ¿Y qué es lo que acusa Prigozhin al Ministerio de Defensa? ¿Y qué es lo que acusa a las Fuerzas Armadas y sus altos mandos? Los acusa de robos, de corrupción, de burocracia. Los acusa de que miles de muertos, miles de muchachos, habla de 1000 bajas al día, han sido sacrificados innecesariamente por la ineptitud de los grandes generales. Habla de una pérdida de material por parte de los rusos completamente innecesaria. Habla de la pérdida de territorio que es innecesario. Habla de informes que son negativos y mentirosos presentados a Vladimir Putin, donde le expresan una realidad que no es, o le indican una realidad que no es. Habla de un engaño hacia Putin. Habla de un engaño hacia los políticos del Kremlin. Habla de un montón de carencias dentro de las Fuerzas Armadas rusas. Un hombre que básicamente se ha parado al frente de muchos oligarcas. Después de todo esto, vimos un desfile
hacia Moscú, una caravana que quedó, no sé, a cerca de 200 kilómetros de Moscú. Putin, por su parte, después de supuestamente salir a la luz pública, cogió un avión y se fue a San Petersburgo. Muchos oligarcas dentro de Moscú hicieron lo propio. Se fueron para Georgia, se fueron para Estonia, se fueron para Bielorrusia y se fueron para cualquier otra parte, pero no se quedaron en Moscú. Me imagino que por miedo a Wagner. Las fuerzas de seguridad, antigua KGB, las FSK y las FSB, funcionando con un informe de que tenían la orden de arresto y que lo iban a arrestar. Incluso entraron al edificio de Wagner en Moscú a investigarlo y demás. Moscú, por su parte, blindado, atrincherado, en una precaución de un supuesto ataque, donde vimos los BTR-82 en media calle prácticamente, la policía, etcétera. En la ciudad esta de Voronezh tiraron a varias divisiones para supuestamente parar a los Wagner. Y 200 y resto de kilómetros antes, vimos a un Prigozhin dar la orden de retirada, de no seguir avanzando y de devolverse a sus posiciones. Esto ha sido el resumen de lo que ha tenido en vilo al planeta entero. En vilo porque si se arma una revuelta en Rusia, las connotaciones hacia con Ucrania podían ser devastadoras. Si Putin decía arrasen de una vez con los mercenarios Wagner y de ahí para arriba con todo el mundo, obviamente la guerra se iba a intensificar también en Ucrania. Una situación que pone en desventaja, en peligro y pues obviamente de una u otra forma en riesgo a toda la OTAN. Estados Unidos, hasta aquí yo no he visto que se haya pronunciado en mayor o menor medida. Hace programas atrás, yo he venido viendo a Eugene Prigozhin y les he dicho, oígame, este es un hombre que a mí no me agrada. Muy bien. Pero el hecho de que no me agrade no quiere decir que él tenga sus cosas buenas, sus cosas malas y sus cosas intermedias. Como todo ser humano, por supuesto. Bien. Pero en un programa dije, Eugene Prigozhin es la mejor fuente de información que todos tenemos con referente a la guerra y el frente que venía pues desarrollándose en aquel momento en Bakhmut. Y que era mucho mejor escuchar a Prigozhin que escuchar a toda la prensa rusa y a toda la prensa occidental. No me he equivocado. Posteriormente, programas anteriores con referente, en las últimas 48 horas, cuando salió esta noticia al lado, yo dije que esto podía ser anzuelos que se tiran, ¿no? Y que pudiese ser una trampa para Ucrania, en que pudiera morder estos anzuelos pensando de que ya los Wagner se habían retirado, que hay una revuelta interna dentro de Rusia y tiren sus hombres en esta afamada contraofensiva esperada por todos y que va llegando de gotica en gotica y que no se sabe qué realmente está pasando. Pues bien, podía ser un anzuelo potencial. Pero resulta que en contrainteligencia, señores, los anzuelos no solo se tiran para el enemigo. En contrainteligencia, los anzuelos se tiran también para los amigos. Y cuando tú tiras esa carnada con estos anzuelos y empiezan a caer, a morderlos, pues obviamente uno empieza a darse cuenta dónde uno está parado. Y cuáles son los amigos reales y cuáles son los enemigos de verdad. Y muchas veces los enemigos de verdad vienen dentro de la casa de uno, internamente. Yo creo que por acá viene la procesión, ¿saben? Hay que dar tiempo, por supuesto, pero creo que la historia viene caminando y ya empieza a apuntar al Ministerio de Defensa y a los altos mandos dentro de Rusia. Una de las cosas que dije es que la posibilidad de que Occidente haya pagado miles de cientos de millones de dólares y comprar a Prigozhin para hacer una revolución interna
Existe la posibilidad todavía, no la descarto. ¿Por qué? Porque, pues, de una u otra forma, Eugene Prigozhin no deja de ser un mercenario. Pero me parece que el peso de Eugene Prigozhin en su amor a Rusia es muy grande. Y su lealtad a Vladimir Putin también es muy grande. Les dije también que eran muy amigos. Y creo que siguen siendo muy amigos. Al echar para atrás, obviamente muchos dicen que Vladimir Putin no quiso prácticamente cometer el error que se cometió en 1917, rusos contra rusos. La pregunta es ¿por qué Vladimir Putin no ataca? Interesante, no había una orden de ataque a Wagner en ninguna parte del territorio ruso. ¿Qué terminó diciendo y haciéndose? Hay un acuerdo supuestamente donde el presidente de Bielorrusia intercede en la conversación con Prigozhin. Entran en un acuerdo todo el mundo. El acuerdo es que no hay un caso penal en contra de Eugene Prigozhin, líder del grupo Wagner, en donde los cargos iniciales por, me imagino, hablaríamos términos occidentales, conspiración, rebelión, motín, ataque y demás familiares, no están más presentados. Se han desestimado los cargos para Eugene Prigozhin. Para todos aquellos soldados mercenarios que pertenecían o pertenecen a Wagner y que fueron parte de esta rebelión, tampoco hay cargos contra ellos. No son puestos, no van a ser puestos, son desestimados por las autoridades, me imagino, fiscalías rusas. Y los mercenarios o soldados de Wagner que no participaron dentro de este motín, esta sublevación, van a pasar o van a ser asimilados por el Ministerio de Defensa ruso con contratación y con una posición tal vez un poco mejor y dejan de ser mercenarios. Muy interesante. En fin, este ha sido el acuerdo. Eugene Prigozhin se va no muy largo de Moscú y no muy largo de Rusia, creo que a una provincia con un gobierno independiente, pero es una provincia Rusia hoy día, se va para Bielorrusia por el momento. Me parece que Vladimir Putin y toda Rusia necesitan de Eugene Prigozhin y necesitan de Wagner para seguir adelante. Algo que me llamó poderosamente la atención fue ver en el momento en que Wagner sale de la ciudad de Rostov del Don, avitoriados, respetados, despedidos con honores por el pueblo profundo, el gran pueblo. Ese gran pueblo que todos los pueblos lo tienen, ojo. Y fueron prácticamente despedidos como héroes. Despedidos en el momento en que empezaron a regresar a sus campamentos. Muy, muy interesante el pasar del video. ¿Qué te indica esto? Te indica de que Prigozhin es parte de ese pueblo profundo y es respetado por el pueblo. ¿Qué te indica esto? De que el mismo ruso no está creyendo mucho en esta famosa rebelión. Y si lo analizamos fríamente y vemos lo que Prigozhin nos dice al inicio de este concepto, fue que él no estaba haciendo ningún motín, ninguna rebelión, ni que iba a dar ningún golpe de Estado. Dijo que era una marcha por la justicia. Y cuando tú empiezas a pegar todos estos cabos de izquierda a derecha entre que no sus declaraciones de Prigozhin como tal, en que Vladimir Putin no da la orden de ataque ni nadie se atreve a atacar a los Wagner, incluyendo en avanzada hacia Moscú. El acuerdo realizado, que es sin precedentes, porque esto lo hace cualquier hijo de vecino en Rusia, y yo creo que no está preso, sino desaparecido. Y creo que con la genética modificada.
para usar términos poéticos, ¿no? Pero esto, un hijo común de vecinos, si lo hubiera hecho, estaría prácticamente ya colgado del palo mayor de Moscú. No creo que hubiera tenido tanta benevolencia. Y aquí te puedes dar cuenta esos nexos y ese lazo tan profundo que tiene Eugene Prigozhin y Vladimir Putin. ¿Dónde vamos? Creo que los cañones empiezan en este momento a apuntar a las cabezas de Shoigu como ministro de Defensa, a Gerasimov, si no me equivoco, ¿cómo se llama este señor? Sí, Gerasimov, que es el líder del ejército, jefe del Estado Mayor Conjunto, perdón, ruso, y para unos cuantos generales más que están en altos rangos dentro de Moscú, de Rusia y de todos sus ejes militares. Pienso que esto va enfocado hacia allá, señores. Muy interesante lo que se ha venido desarrollando y nunca pensé ver esta historia. Me parece que todo esto fue un montaje, una trama, en base a ver hasta dónde llegaban los informes, las pruebas y los conceptos. Por lo menos esto es lo que yo estoy creyendo hasta el momento. Pudiese ser que la siguiente información dentro de una hora sea completamente diferente a lo que yo les estoy diciendo acá. Pero en este momento, para el próximo programa, si es así, pues obviamente pediré disculpas, me retractaré y corregiré lo que estaba diciendo en estos finales de este programa, de mis palabras en este momento. Pues bien, dentro de todo el escenario que podemos esperar que las cabezas dentro del ejército ruso van a caer, a lo que vengo oliendo. Me parece que Eugene Prigozhin va a seguir siendo el líder de Wagner. Me parece que Wagner va a seguir combatiendo dentro de Ucrania. Probablemente se den unas vacaciones y que los chechenos sean los que vengan a cubrir esto o algún otro grupo, porque no es solo Wagner el que funciona como grupo privado dentro de las estructuras rusas. Me parece que se va a seguir sosteniendo el frente de batalla en Ucrania a lo que hemos venido viendo. Y también me parece que en el cambio que viene de cúpula militar, que puede ser de dos maneras, una absoluta y otra un poco más lenta, vamos a ver un cambio en el frente de batalla por las acciones militares, tal vez un poco más efectivas, un poco más directas, un poco más agresivas y un poco más coordinadas. Esto es lo que yo puedo vislumbrar hasta aquí. Una vez más les digo, puedo equivocarme, creo que tengo el derecho, pero bueno, aquí estoy, señores. De todas maneras, veremos a ver cuáles son los acontecimientos. Yo les deseo una muy feliz tarde de domingo, les deseo muchas bendiciones, les digo que todas las sonrisas son gratis. Suscríbanse al canal, pasen la información, si les gusta mi trabajo, pasen, hagan un clic, denle un clic a esa suscripción, es importante crecer para que la información pase de boca en boca y se vaya extendiendo. Gracias por haberme acompañado, estamos conectados.